Ubiquémonos en el momento histórico. Es el 17 de octubre de 1945, ya es la tardecita, ya Perón está en la Casa Rosada, ya fue traído por sus camaradas que lo habían metido preso, convocado para negociar, Perón llevado para negociar, sacado de su prisión en Martín García, para negociar, porque claro, sus camaradas están, digamos, acorralados. Ven una multitud exasperada que está en las puertas de la Casa de Gobierno exigiendo por Perón. Perón está en el mismo lugar que ellos, pero ve otra cosa, ve mucho más. Perón ve una multitud que copó la ciudad de Buenos Aires, una multitud de trabajadores, esencialmente industriales, esencialmente de la industria manufacturera, que serán, ve Perón, el sujeto social y político de la Argentina de los próximos 30 o 40 años. Perón está en el mismo lugar que sus camaradas, que el pueblo argentino, pero está mirando 50.000 millones de años de luz más adelante. Está mirando con sentido de trascendencia. ¿Por qué Perón puede ver eso? ¿Por qué está parado desde una mirada ontológica y puede en esa negociación exigir una sola cosa o una cosa vital, esencial, que es el llamado a elecciones, que el pueblo decida? ¿Por qué Perón puede hacerlo? ¿Por qué Perón pide eso, exige eso? ¿Por qué tiene esa mirada? ¿Por qué está tantos pasos adelantado? ¿Cuáles son las rupturas y las continuidades de aquello que planteó Perón, que exigió Perón, que miraba Perón, que ejecutaba Perón? ¿Cuáles son las continuidades y la ruptura de aquello con la actualidad que hoy tenemos? ¿Cuáles son? Perón era un tipo forjado por su pueblo, forjado por el pueblo argentino. Juan Perón creció entre el gauchaje patagónico porque su padre, que era un contratista rural, fue parte de las campañas del desierto de General Roca. No en la parte militar, sino en esto, siendo contratista rural, trabajando en los campos de la Patagonia, haciendo patria, edificando sociedad, comunidad. Perón se forjó después entre los trabajadores industriales que él mismo ayudó a instituir, y en el ejército argentino, el ejército de Sabio de Mosconi, del Hierro y de YPF, de General Roca. Ese es el Perón que con la llegada del GO al poder en el año 1943 comenzó a organizar el pueblo argentino. Un exponente, un emergente del pueblo argentino, comienza a organizarlos desde una mirada estratégica con el pueblo, desde el pueblo, para el pueblo. No solo desde los lineamientos ejecutivos desde el Estado, sino esencialmente desde las ideas, desde las concepciones filosóficas, desde la mirada ontológica del ser criollo. Esa es la diferencia que le permitió a Perón estar tantos pasos adelantado y exigir empoderar al pueblo argentino. Ese 17 de octubre de 1945, la exigencia de un llamado a elecciones para empoderar al pueblo argentino e comenzar a instituir un modelo que definitivamente ubique a las causas del pueblo como políticas de Estado. ¿Cuáles son las continuidades de aquello con lo que tenemos hoy, 80 años después? Creo que la continuidad está en lo que quedó forjado en el alma, en el corazón y en las tripas de los argentinos, porque el peronismo habita ahí. Su resiliencia, que no puede ser entendida por aquellos que no se dan la oportunidad de pensarse como argentinos y salir de los ideologismos, que tampoco lo tienen demasiado claro aquellos que son los representantes del peronismo, los representantes institucionales que utilizan el nombre del peronismo. La condición de posibilidad de supervivencia y de potencia del peronismo habita en el corazón, en la mente y en las tripas de los argentinos, porque fue
pensado desde el mismo pueblo, fue ejecutado desde el mismo pueblo, con un sentido de trascendencia, en lo que hizo Juan Perón. Está de manera indeleble en su obra y en su discurso. Es fácilmente rastreable en leer lo que escribió Perón y en revisar lo que hizo Perón. Esa es la continuidad que persiste hasta hoy. Lo que de manera insoslayable, lo que de manera inquebrantable persiste en el espíritu argentino, porque el peronismo es una expresión argentina del cristianismo argentino. Esa es la continuidad. ¿Dónde están las rupturas? El sentido de trascendencia desapareció. En los últimos 50 años la dirigencia peronista ha perdido casi todo el sentido de trascendencia a la hora de pensar y ejecutar la política. Aquello que fue la condición de posibilidad del peronismo. El pensarse y ejecutarse con un sentido de trascendencia casi ha desaparecido. En los últimos 50 años, desde la muerte de Perón, lo que mayormente se impuso entre la dirigencia autopercibida peronista son los cálculos de naturaleza electoral. Y yo les digo, ganar una elección en Argentina casi que no se le niega a nadie. De hecho, miremos quién nos gobierna ahora. Un cálculo electoral, un triunfo electoral, ni siquiera es la tarea más importante de la práctica política, de la construcción política. Mucho menos de su parte vital. Es una consecuencia, es un acto secundario. Lo primero que debe existir es pensarse en sentido de trascendencia. Y el sentido de trascendencia se ubica en el pueblo. Lo que hizo Perón y lo que está absolutamente discontinuado, hablando de rupturas y continuidades, es la organización del pueblo. Perón, un tipo forjado en su pueblo, es un producto genuino y sintético, arquetípico del pueblo argentino, se dio a la tarea de la organización del pueblo, esencialmente en su sentido filosófico, en su sentido conceptual. Insisto, durante toda su vida se forjó y se formó Perón para hacerlo, y lo empezó a hacer desde que el GO llega al poder en 1943, y que se ve claramente en cómo comienza a trazar lineamientos tendientes a la organización del pueblo, lo dice él. No lo estoy diciendo yo, hay que revisar lo que hizo y ver cómo lo contó 20, 30 años después Juan Perón. La organización del pueblo en torno a las ideas y a los fundamentos filosóficos. Esa es la principal ruptura y a lo que parece haber renunciado la mayoría de la dirigencia política del peronismo en Argentina y en nuestra provincia. La organización del pueblo en torno a las ideas. Hoy, que se cumplen 80 años del día del nacimiento del peronismo, vamos a escuchar mucha fraseología de ocasión. Vamos a escuchar apelar a muchos lugares comunes, desde el gorilismo y esencialmente desde los compañeros peronistas. Mucha fraseología de ocasión, pero va a haber muy poca, mínimas apelaciones al sentido de trascendencia. Lo que queda tallado en el corazón, en el alma y en las tripas del pueblo, y lo que le da el sentido de trascendencia, es organizarse en torno a las ideas que transforman tu vida material y espiritual. Y eso es el fundamento del peronismo. Hoy te van a hablar de cualquier otra cosa, pero de lo que hizo Perón, del sentido de trascendencia va a haber muy poquito. Y creo que en estas fechas es cuando tenemos la oportunidad de volver a revisarnos a nosotros mismos y volver a esa fuente. ¿Dónde está el poder trascendente del peronismo? ¿Los cálculos electorales? Insisto, en Argentina un triunfo electoral no se le niega a nadie. Miremos quiénes nos gobiernan ahora. Conseguir erigir éxitos electorales que son coyunturales no es la tarea más importante y no es la tarea vital del peronismo. La tarea vital del peronismo es erigir, instituir un modelo político que definitivamente ubique a las causas del pueblo como políticas de Estado. Eso es lo único que te va a permitir trascender. Y ese es el servicio al que deben estar abocados aquellos que se autoperciben dirigentes del pueblo argentino. No construir
éxitos electorales coyunturales que sirven para generar o preservar cargos, sino trabajar con sentido de trascendencia, sacrificarse en pos de la construcción de un modelo político que definitivamente ubique las causas del pueblo como políticas de Estado. Eso es la principal ruptura en los últimos 50 años en el peronismo. Porque si no, ¿y por qué? Y esta es la razón por la que hay mucho chamullo en el peronismo. Cuando hablan de lo que hicieron, de esto, del otro, de los éxitos, de dónde hay que volver. No hay dónde volver. Sí hay dónde volver. Es a ese sentido de trascendencia de Juan Perón. Porque si no, si hubiese otro lugar donde volver, no sería posible que liberales de cuarta, de un plumazo y con firmas de un decreto, borren con el codo cualquier tipo de supuestas transformaciones o reformas que se hayan hecho. Lo perdurable, lo trascendente, habita en el corazón del pueblo, en las tripas. Y eso no se borra jamás. Eso es lo que persiste hoy. Esa intuición peronista que habita en el pueblo argentino. La construcción institucional, política, las construcciones de Estado han sido borradas en los últimos 50 años porque no fueron continuadas por los dirigentes peronistas, porque no se remitieron al sentido de trascendencia, a la tarea sacrificial a la que deben estar abocados cuando son funcionarios, cuando son servidores públicos, cuando son dirigentes. Hay que recuperar el sentido de trascendencia para volver a recuperar el poder que habita en el pueblo, insisto, para instituir un modelo político que definitivamente ubique las causas del pueblo como políticas de Estado. Chao, compañeros. Nos vemos por ahí.